Hola, bienvenidos, bienvenidas a Power. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo estáis? Ay, no sé, estoy haciendo algo que no he hecho bien, a ver. ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Power. Buenas tardes, buenos días, según donde estéis. Contadme por aquí, ¿desde dónde me veis? Buenas tardes. Pregunta, ¿me escucháis bien? Porque creo que he puesto el volumen, pero no sé. ¿Me escucháis bien? Lo primero. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Vale, perfecto. ¿Desde dónde me estáis escuchando? Hoy sábado. Día lluvioso aquí en Madrid, por lo menos. Está lloviendo, lleva lloviendo todo el día. Y yo vengo ahora de darme un paseazo bajo la lluvia, que ha sido maravilloso. Bueno, vamos al lío. Hoy es sábado, hoy hablamos de relaciones, de vínculos, duelos, etc. Quería haceros primero Vitoria. Aquí no llueve. ¡Anda! En el norte de España y no llueve. Y aquí en el centro estamos inundándonos prácticamente. Bueno, quiero haceros una pregunta, ¿vale? Porque hoy vamos a tratar un tema que me están llegando a las llamadas que estoy haciendo, porque ya sabéis, no sé, los que me conocéis o no me conocéis, que yo para trabajar previamente con vosotros en sesiones suelo hacer una llamada de vinculación y ahí me contáis un poco la situación. Y la mayoría de las veces me venís con temas de inseguridad, de desconfianza. Quiero preguntaros, ¿algún momento en vuestra vida os habéis sentido inseguros? Contestadme por aquí, porfa, aquí en los comentarios. ¿Os habéis sentido inseguros en algún momento de vuestra vida? Os diría, ahora en este momento de vuestra vida, ¿hay alguna parcela, algún área de vuestra vida en la que os sentís inseguros? ¿No contestamos? Bueno. La mayoría de las veces diría que el 99% de la población de las personas nos solemos sentir inseguros en alguna parcela de nuestra vida. No nos sentimos inseguros, ¿verdad? En este momento no, ahora en este momento no, estoy en calma, tranquilidad, en confianza, pero en diferentes parcelas de nuestra vida a veces nos podemos sentir inseguros, ¿no? Y el tema es que la inseguridad es un tema que es una sensación que aparece, que puede aparecer en momentos como que menos te lo esperas, ¿no? A lo mejor te crees que estás como en una etapa de tu vida que está todo muy bien y de repente hay algo que hace que conectes con esa inseguridad. Creo que a veces, sobre todo, lo que nos ocurre con el tema de la inseguridad, claro, a mí aquí me sale preguntaros, ¿no? Porque os voy a contar así un poco qué es lo que podéis hacer, así una pincelada, cuando sintáis inseguridad en algún momento de vuestra vida, ¿no? Porque el tema de la inseguridad no es algo que ocurra solamente en un área de tu vida, sino en una dimensión. Ya sabéis que mi visión del ser es multidimensional, que somos mente, cuerpo, emociones y energía, espiritualidad. Entonces considero que el sentimiento, la sensación de sentirte inseguro puede partir de cualquiera de las dimensiones, es decir, que hay momentos de la vida en la que físicamente es tu cuerpo el que te hace conectar con esa sensación de inseguridad, ¿no? Hay otros momentos en los que es tu mente la que te hace conectar con esa sensación de inseguridad. Hay otras veces que emocionalmente estás como sumido en un momento de mucha inseguridad. Y otras veces la inseguridad a nivel espiritual o energético se identifica con una incapacidad de poder escuchar realmente lo que te dice tu intuición o tu sabiduría interna. Ya sabéis que yo soy muy fan de la sabiduría interna y de nuestra intuición, que creo que está en comunicación directa con Dios.
y el universo. Y creo que en los momentos de inseguridad es precisamente esto, ¿no? Sí, pero en algunas facetas de la vida afecta mucho más que otras. Ahí está. Entonces, claro, depende de qué áreas a veces de la vida esa inseguridad te puede afectar o no te puede afectar. Es decir, hay personas que físicamente, a lo mejor pues sentirse que físicamente, estéticamente no se sienten cómodas con su cuerpo, les hace sentir mucha inseguridad, ¿no? Hay otras veces que tiene que ver con el trabajo, que tiene que ver con que en tu entorno laboral a lo mejor no es un entorno en el que te sientas cómodo, o sientes que no eres capaz de llegar al nivel al que te gustaría llegar, entonces conectas con esa inseguridad. Otras veces es en el ámbito del amor o de las relaciones y los vínculos, y tiene que ver con que pues a lo mejor en tu relación de pareja estás sintiendo que la otra persona ya no te mira como te miraba antes, o a lo mejor no tienes pareja y el no tener pareja te hace sentir cada vez más inseguro, ¿vale? Entonces el primer paso para poder superar, digamos, o trascender esa inseguridad tiene mucho que ver con la identificación de qué área de mi vida, lo primero, es lo que me hace sentir más inseguro, y segundo, con qué dimensión estoy identificando esa inseguridad, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí Pedro decía sí, pero algunas facetas de la vida afectan mucho más que a otras. Claro, también depende de la persona, ¿no? O sea, hay personas que a lo mejor en la dimensión del cuerpo les resulta mucho más importante que a lo mejor la del trabajo. Hay otras personas que es la del trabajo la que le genera mucho más, que es mucho más importante para ellas que la de las relaciones o la del cuerpo, ¿no? La de la salud, ¿no? Entonces, claro, esto creo que es muy importante, que en el momento en el que tú sientas que estás viviendo un momento en el que conectas mucho con esa inseguridad y con el miedo, la inseguridad, ¿qué hace? Te lleva al miedo, ¿no? Te lleva al miedo, eso es, sí. O sea, al final sentirte inseguro. Hola, buenas tardes, ¿desde dónde estás por aquí? Hay muchas veces en las que la inseguridad, o sea, muchas veces no, la inseguridad lo que hace es conectarnos con un miedo. El miedo es, digamos, la sensación de desconfiar de ti mismo a veces y de los demás, ¿no? O de las circunstancias, ¿no? Digamos que la emoción que predomina al sentirnos inseguros tiene que ver con el miedo. Entonces, cuando tú identificas a qué es lo que le tienes miedo, ahí ese es el primer paso para poder ir desarticulando toda esa sensación o ese sentimiento de inseguridad constante, ¿vale? Lo primero es poder identificar qué es lo que... Al final ya sabéis que mi trabajo aquí siempre es de que podáis aprender a hacer un trabajo de autorreflexión, de autoobservación y de autoescucha, ¿vale? Porque aunque personas del exterior o profesionales de fuera te digan lo que consideran que puede estar ocurriendo, al final la respuesta la tienes tú. Y entonces eres tú el que tienes que identificar, junto con profesionales, ¿no? Al final para eso a eso nos dedicamos, a acompañar en el proceso de aprendizaje de este tipo de autoobservación, que puedas identificar ese patrón que te lleva a sentirte inseguro, ¿no? Entonces, partimos de que primero hay que identificar en qué área es donde tú te sientes inseguro, y hay veces que es en todas las áreas. A mí me han llegado personas este año, a finales de año de hecho, personas que se sentían inseguras en todo. Es decir, se sentían inseguras en sus relaciones, se sentían inseguras en su trabajo, se sentían físicamente inseguras a la hora de... estéticamente que no se sentían bien. Entonces es como que en el momento en el que tú permites al miedo y a la inseguridad abrir paso, eso puede secuestrar todas las áreas de tu vida. Entonces lo importante aquí, y es lo que yo quiero transmitiros aquí desde mi perfil y con mis servicios, es que podáis
como de manera preventiva, identificar primero cuál es esa área en la que tú te estás sintiendo insegura para que no vaya y no extrapole a todas las demás. ¿Vale? Es como que la primera señal en la que yo estoy sintiéndome incómoda, insegura, con ansiedad o desconfiada, que pueda parar a tiempo, ¿no?, esa desconfianza, ese sentimiento, y que no se extrapole a, pues, no, bueno, no me quiero repetir, pero que no vaya a más, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué haces? Primero, identificar el área, que es la que a ti te está generando la inseguridad, y luego identificar cuál es la dimensión con la que esa inseguridad te está hablando, ¿vale? Porque partiendo de, a veces puede ser el cuerpo, otras veces puede ser la mente, otras veces puede ser... Entonces, os pregunto por aquí, en esos momentos en los que os habéis sentido inseguros, ¿qué dimensión creéis que es la que os habla más fuerte a la hora de mostraros esa inseguridad? ¿Es vuestra mente a través de pensamientos? ¿Es vuestro cuerpo a través de sintomatología física? La mente, ¿vale? ¿Son las emociones con la vulnerabilidad emocional? ¿Vale? ¿O es vuestra energía, vuestro espíritu en la que energéticamente os sentís fatigados, os sentís como en tensión, como con un bloqueo? La mente, por un lado la mente, ¿vale? La mente, ¿vale? Sí, efectivamente, la mayoría de las veces, cuando tú ves claramente el bloqueo, claro, cuando ves claramente, cuando empiezas a conectar con esa inseguridad, tiene que ver con qué discurso mental te estás diciendo, ¿no? Es tu mente la que te lleva a esa inseguridad. Pero hay muchas veces que no lo vemos tan claro. Y es entonces el cuerpo el que empieza a hablarnos y el que empieza... Sí, también se complementan el cuerpo, eso es. Y a veces es el cuerpo o a veces es en vulnerabilidad emocional, ¿no? Hay personas que empiezan a llorar porque sí y no entienden muy bien qué les está pasando, o se irritan muy fácil, están continuamente enfadados y no saben muy bien qué les está ocurriendo, y tiene que ver con momentos de frustración o de inseguridad que están viviendo en otras áreas de su vida, ¿no? ¿A quién no le ha pasado que está, por ejemplo, en un proyecto laboral o está en su trabajo y está viviendo un momento a lo mejor vincular en el trabajo en el que no es cómodo del todo, en el que está viendo situaciones en las que no te sientes seguro del todo, en las que tu jefe te está diciendo cosas y te hace sentir mal, y entonces tú a lo mejor todo eso como que lo vas comiendo, lo comentas con los compañeros, pero no le das tanta importancia, y luego llegas a casa y vuelcas toda esa inseguridad en forma de enfado e irritabilidad con tus hijos, con tu pareja, empiezan los conflictos de pareja y entonces extrapola esa inseguridad que estás viviendo en tu trabajo en el área de tus relaciones, por ejemplo. Otras personas a lo mejor no prestan atención a esos momentos de inseguridad, ¿no? Y de repente empiezan a sentir síntomas físicos, dolores de cabeza, dolores de estómago, palpitaciones. Dices, ¿por qué estoy sintiendo esta ansiedad? No sé qué me está pasando, ¿no? Y entonces si aprendes a identificar, como digo, esas situaciones o esos patrones que te están llevando ahí, entonces puedes revertir y puedes escuchar la información que te está dando ese síntoma físico, ¿no? La mayoría de las veces cuando hay sintomatología física, la mayoría os diría... O sea, yo tenía un profesor, yo soy experta en psicosomática, en no me sale ahora, en psicoterapia breve, ¿no? Y esto era el profesor que impartía este curso de experto. Es un psicólogo que está mucho en redes, además ahora, porque es muy polémico, y a mí me gustó mucho esta parte que decía que prácticamente el 98% de la sintomatología física que ocurre en las personas tienen que ver con el estrés y con procesos emocionales o mentales que no están conectados con su bienestar. Tiene mucho que ver con esto. Y incluso se arriesgaba a decir, digo se arriesgaba porque al final era
que el 95% de los fármacos que se venden en farmacia tienen una parte de constructo mental de placebo, ¿vale? Entonces, claro, esto cuando yo lo escuché dije, wow, qué potente, ¿no? O sea, al final... Y después al analizar mis propios procesos y procesos de personas cercanas y de las personas que acompañaba, lo veo muy claro, ¿no? Veo que cuando hay una sintomatología física, la mayoría de las veces viene acompañada con un proceso emocional o mental relacionado con la inseguridad, la desconfianza, la ansiedad, el estrés, el miedo sobre todo, ¿vale? La depresión es miedo, ansiedad es miedo, estrés es miedo. El estrés, el distrés, digamos, porque el estrés es un estado que nos ayuda a la homeostasis interna, es decir, es un estado interno de regulación de nuestro cuerpo que nos permite que nuestro sistema inmunológico funcione correctamente. Si no subimos el nivel de cortisol a un determinado nivel, nuestro cuerpo está plano y no puede funcionar ni puede atacar a las bacterias y todo esto. Entonces, cuando hablamos de estrés prolongado en el tiempo y elevación muy intensa durante mucho tiempo, ahí hablamos de un nivel de distrés del cuerpo, ¿no? Entonces, cuando el cuerpo entra en niveles de distrés, tiene mucho que ver con estoy saturado, tengo mucho trabajo y estoy agobiado y no sé qué, pero ¿por qué me saturo? ¿Por qué me agobio? ¿Por qué estoy así? Porque tengo miedo de perder mi trabajo, porque tengo miedo de perder la relación con mi pareja. Y entonces dejamos de escuchar nuestro cuerpo y ahí es cuando empiezan a aparecer los síntomas físicos. Entonces, como veis, el miedo forma parte de nuestra vida continuamente. Esto es lo que yo intento, por eso os hablo siempre de esta parte de recuperar el valor, ¿no? De recuperar la confianza, la fuerza, la capacidad, la seguridad en uno mismo. ¿Por qué? Porque al final, a lo largo de nuestra vida y prácticamente todos los procesos emocionales, mentales, físicos que se nos den multidimensionales, tienen que ver con procesos de desconexión con nuestro valor, con nuestra forma y nuestra fuerza y nuestra capacidad y seguridad en que somos capaces de hacer todo lo que queremos hacer, somos capaces de vivir tal y como queremos vivir y somos capaces de relacionarnos como nosotros queremos relacionarnos. Y recuperar el control de nuestra vida, porque a veces da la sensación de que estamos en la rueda, que estamos ahí funcionando nuestra rutina, no sé qué, y que hemos perdido el control. Y ahí entra el estrés y ahí entra el miedo. He perdido el control de mi vida, ya no sé ni lo que estoy haciendo. Ya no sé ni cómo me estoy relacionando, ni cómo me quiero relacionar, ni cómo... Entonces, por eso es mi intención casi siempre, no digo casi siempre, siempre en mis sesiones y a través del curso que hice de Recupera tu Valor, que tiene que ver con esto, para que tú puedas identificar cada una de las dimensiones, cómo funciona tu cuerpo, cómo funciona tu mente, cómo funcionan tus emociones, cómo funciona tu espiritualidad y tu energía y tu intuición, cómo de conectado tienes que estar a tu amor propio para recuperar el valor, para recuperar la confianza en ti misma, para poder tener la fuerza y la capacidad de vivir tu vida tal y como tú quieres vivirla, de conseguir el trabajo o trabajar desde la energía que tú quieres trabajar. A lo mejor estás viviendo o estás trabajando toda la vida en un trabajo que no te gusta nada, que siempre has soñado dedicarte a otra cosa, pero el miedo te paraliza, ¿no? Por esas creencias y por estos mensajes de no, es que cómo te vas a arriesgar ahora. Entonces es atreverte, ¿no? Para mí la palabra es atreverte, no solo a trabajar en lo que amas, sino poder también vincularte con las personas como tú te quieres vincular, sin miedo al rechazo, sin miedo a la soledad, sin miedo al abandono, ¿vale? Porque ese tipo, nuestros vínculos nos suelen activar mucho estas heridas, ¿no? Entonces, el que tú puedas aprender a cómo funcionan todas tus dimensiones y puedas aprender a transformarte
ese discurso mental, por ejemplo, que te lleva al miedo, o que puedas alquimizar esas emociones que te llevan al miedo en otras de más confianza, que puedas elevar tu energía y tener la salud y el cuerpo que te conecte con tu confianza y tu seguridad en ti misma, porque, ojo, el cuerpo es importante, tu salud es importante, es tu templo y es lo que tú tienes que cuidar más. Si tú eres una persona que está enferma, eres una persona que no se va a sentir segura. Si eres una persona que no duerme bien, no te vas a sentir seguro porque tu mente no va a funcionar al 100%. Si eres una persona que no se nutre con los alimentos adecuados, eres una persona que no va a tener la energía adecuada para vivir la vida como la quiere vivir, porque siempre vas a estar enfermo, con síntomas, con dolores, etc. Entonces, el poder utilizar y aprender todos los recursos y las herramientas para conocer totalmente todas tus dimensiones y que puedas atravesar ese miedo, atravesar esa inseguridad y que puedas transformarla y recuperar el valor. ¿Y por qué digo recuperar? Ojo, que si os fijáis, digo recuperar, no digo consigue tu valor o crea tu valor o vive tu valor. No, digo recupera tu valor. ¿Por qué? Y esto lo explico muy bien en el curso. Porque cuando somos niños recién nacidos, nosotros vivimos con un poder interior potentísimo, ¿vale? Nosotros llegamos al mundo con poder ilimitado, con capacidad para poder respirar y hacer que nuestros órganos funcionen correctamente, para poder aprender a caminar sin ayuda de nadie, porque, ojo, los niños no necesitan ayuda para aprender a caminar, no necesita que les cojas así para que aprendan a caminar. De hecho, no es recomendable, yo que he trabajado, soy experta también en desarrollo infantil, no es recomendable que les ayudes a caminar. Ellos saben perfectamente, son conscientes perfectamente de cuándo son capaces de aprender a caminar. Y cuando son capaces lo van a hacer. Y lo van a intentar una y otra vez. Se van a caer, se van a levantar, se van a caer, se van a levantar. ¿Y qué pasa? Que no lloran, que no se quejan, que si se caen se vuelven a levantar porque ellos quieren aprender a caminar. Y ese valor, esa fuerza y esa capacidad es con la que venimos al mundo. ¿Qué pasa? Que nuestras experiencias y nuestras traumas, nuestras heridas y los mensajes y las proyecciones de los demás nos llevan a desconectarnos de nuestro valor, nuestra fuerza y nuestra capacidad. Y eso es lo que tienes en el curso Recupera tu valor. Todos los recursos y herramientas para que puedas volver a sentirte como ese niño que cada vez que se cae se levanta. Y a lo mejor te puedes quejar, pero la queja, como no te sirve para nada, pues la dejas a un lado y continúas y sigues. Y te sientes fuerte y te sientes seguro y aprendes de los errores y consideras que todo lo que te ha ocurrido es un cúmulo de aprendizajes y de experiencias que te han llevado a ser a la persona que eres. ¿Vale? Entonces, recupera tu valor es recuperar esa fuerza, capacidad con la que venimos al mundo y porque vinimos perfectos al mundo, pero a medida que vamos viviendo se nos moldea y se nos transforma en personas con heridas, con enfermedades, bueno, todo esto. Que no digo que es la vida es así, la vida es caos y nos tenemos que ir adaptando y amoldando a la vida. Pero cuanto más conectado estés a tu valor, a tu confianza, a tu fuerza y tu capacidad, más recursos y herramientas tienes para que cada vez que ese caos te invada, ¿vale? Para que cada vez que tengas problemas, cada vez que tengas retos, dificultades, puedas afrontarlos desde la confianza y la capacidad interna tuya de fuerza, poder y valor, ¿vale? Entonces, tienes el curso Recupera tu valor, que lo tengo... voy a bajar el precio, lo he bajado a 99 euros esta semana porque es mi cumple, la semana que viene, entonces lo voy a dejar durante esta semana a 99 euros porque creo que es una oportunidad maravillosa para que puedas aprender todos estos recursos, porque ¿quién no se siente inseguro ahora en este momento de su vida? ¿Quién no se siente inseguro en algún área de su vida? Claro,
Si no es por mi relación con mi pareja, es porque me gusta una persona y no sé cómo decírselo. Si no es por mi trabajo, que estoy estancada y no sé cómo evolucionar. Si no es porque quiero cambiar de trabajo pero no me atrevo. O quiero cambiar de vida pero no me atrevo. O quiero viajar y no me atrevo. A mí no me mires. O sea, no nos atrevemos. Vamos a ver, no nos atrevemos. ¿Por qué no nos atrevemos? Porque estamos siempre conectados a esos miedos. Miedo al éxito, miedo al fracaso, miedo al abandono, miedo a la soledad, miedo al rechazo. ¿Sí o no? A ver, que levante aquí la mano, por favor, quien no ha sentido este tipo de miedos. Bueno, o al revés. Decidme aquí, si alguna vez habéis sentido miedo al abandono, miedo al rechazo, miedo a la soledad o miedo a éxito. Ojo, que hay gente que tiene miedo al éxito. Mucha gente tiene miedo al éxito. Me dirán, qué tontería. No, sí, ¿por qué? Porque tener éxito en algunas determinadas, para lo profesional, a lo mejor, te conecta con el miedo al rechazo de los demás. Porque has visto que personas que tenían éxito las han criticado, esto te critican, hablan mal de ti, hablan de ti, a lo mejor tú no quieres que hablen de ti, ¿vale? Te van a juzgar. Entonces, claro, hay gente que dice, no, mejor me quedo aquí, pero en su fuero interno dice, no, pero es que yo quiero tener éxito en este proyecto que estoy lanzando, yo quiero que esto funcione. Pero tú te autoboicoteas continuamente. ¿Y con cómo te boicoteas? Como me decíais antes, con la mente. Te lanzan mensajes de no vas a ser capaz, pero ¿quién te has creído que eres? No eres merecedora, no eres suficiente. ¿Sigo? Y ya no solo el éxito, miedo al fracaso también. Vosotros sabéis que en Estados Unidos los tejanos, los de Texas, los empresarios de Texas, cada vez que tienen un fracaso o que quiebran, lo celebran. Ellos celebran cada uno de sus fracasos. Y eso me parece, maravilloso. ¿Por qué? Porque los fracasos, tenemos una creencia de que los fracasos es lo peor que te puede suceder, cuando a veces fracasar es lo mejor que te puede suceder. ¿Por qué? Porque fracasar significa que te has atrevido. Fracasar significa que has tenido el coraje y el valor de hacer algo que otras personas no se van a atrever. Y ya no solo que otras personas, sino algo que tú quieres hacer. ¿Vale? Y fracasar significa que has aprendido muchas cosas en el proceso. Y son esos aprendizajes los que te llevan a crecer internamente y a evolucionar. Entonces, todos estos miedos, cuando tú aprendes a observar tu diálogo interno, a alquimizar esas emociones, ¿no? A coger de la mano el miedo y decir, pues miedo, sé que me vas a acompañar en mi vida, pero vamos a hacernos colegas en vez de ser enemigos, ¿vale? Vale, estoy sintiendo miedo, venga miedo, ¿qué me quieres decir hoy? ¿Tienes miedo al fracaso, Maggie? ¿O tienes miedo a la soledad? Vale, venga, ¿por qué tengo miedo a la soledad? Y entonces empiezas y aprendes a través, pues ya te digo, en el curso hay un módulo dedicado a la fuerza mental, a la transformación mental y todo esto, y entonces empiezas a transformar esos pensamientos en otros que te llevan no al miedo, sino a transformar tu vivencia del miedo, porque no se trata de huir del miedo, se trata de sentirlo, de vivirlo, de aceptarlo, de darle voz, de expresarlo y de entender qué te está diciendo. Porque con las emociones, con la incomodidad y con los miedos nos pasa esto, que por eso nos quedamos ahí anclados y por eso nos paralizamos, nos boicoteamos y nos bloqueamos, porque entramos en conflicto con esas emociones. Entramos en conflicto con ese miedo. No es que no quiero sentir miedo, es que siento miedo pero no lo quiero sentir. No, es que el miedo te está diciendo algo. Vale, ¿qué te está diciendo?
Entonces todo esto lo tienes en el curso, porque yo te lo estoy diciendo aquí en un directo y lo estás escuchando y estás diciendo, qué interesante tal, pero imagínate tener más de 30 vídeos en el que te explico cada una de las dimensiones, con más de 30 ejercicios en los que puedes practicar todo esto que te estoy diciendo, porque ojo, esta transformación que te estoy diciendo no es cosa de un día a otro, o sea, es que hay que repetir, hay que repetir, hay que repetir, hay que trabajarlo continuamente. La mente va a ir siempre a la zona de confort. La mente va a ir siempre a donde te sientas a lo menos peligroso para ella. O sea, cualquier transformación y cualquier cambio para la mente supone sobre todo un gasto de energía, ¿no? Al final el cerebro lo que hace es invertir mucha energía en todos nuestros procesos y en todo lo que nosotros tenemos que hacer para sobrevivir. Pero si le añadimos un reto, una dificultad o un problema, ella no quiere trabajar más. Y entonces te lanza mensajitos, emociones de inseguridad, de desconfianza para no tener que trabajar extra. Porque hacer un cambio en tu vida supone una inversión energética, emocional, mental y física. Por eso no nos atrevemos a cambiar, no nos atrevemos a transformarnos, porque la mente, el cerebro no quiere trabajar más. Entonces, si tú realmente quieres hacer una transformación, pero ¿qué hacemos con las frustraciones al fracaso? Pues trabajarlas. ¿Y cómo las trabajas? Pues si quieres, en el curso tienes un montón de vídeos y tienes un montón de ejercicios para poder transformarlas. Porque al final esas frustraciones son mensajes que tú te estás diciendo internamente. Tienes que identificar de dónde vienen esas frustraciones, qué creencia hay detrás de esas frustraciones, ver de dónde viene esa creencia y entonces transformarla en otras creencia que genere nuevos pensamientos y que generen nuevas emociones. Por eso digo que no es un proceso fácil, es un proceso complejo que puedes hacerlo de dos formas. Uno, acompañado por un coach, un mentor o una psicóloga como yo, o a través de cursos, formaciones, etc. Pero también te digo que hacerlo solo supone mucho más tiempo. A través del curso es genial, ¿por qué? Porque lo haces tú a tu ritmo y lo tienes en tu casa, lo puedes ver cuando tú quieras, lo puedes repetir, porque al final, ¿cómo lo haces me hablas de cómo hacemos con las frustraciones? Pues transformar todo esto que te estoy diciendo, pero es la repetición y el alto impacto emocional lo que va a hacer que tú transformes realmente todas esas creencias y todo esto. ¿Y cómo se hace esto? Pues repitiendo mucho ese ejercicio de autoobservación, de autoescucha y de transformación. Es un trabajo de mucha consciencia. O sea, aquí yo en mi perfil y en mis directos y en todo el contenido que ofrezco, al final tiene mucho que ver con toma de consciencia. Y toma de consciencia con quién soy, cómo me relaciono con mi entorno y cómo me relaciono con los demás. Quién soy tiene que ver con las 4 dimensiones. Soy cuerpo, soy mente, soy emociones y soy espíritu y energía. Y entonces el que tú tengas la capacidad de analizar cada una de esas dimensiones y cómo tú te mueves en esas dimensiones, cómo se interrelacionan entre ellas, te da a ti los recursos y herramientas para poder relacionarte mejor contigo, con los demás y con tu entorno. ¿Ok? Entonces es al final a través de repetición. Por eso el curso yo lo he hecho y a mí, o sea, estoy encantada, o sea, súper ilusionada porque me parece la leche, porque es todo lo que yo sé, todo mi expertise, como dicen, ¿no? Toda mi experiencia basada en mi propia experiencia personal de mis procesos, que ya, si no me sigues, te invito a que mires alrededor todo mi perfil, que vas a leer mucho sobre mi propio proceso personal. Mi propio proceso personal, el acompañamiento a otras personas que me han llevado y todo lo que he estudiado y lo que he leído e investigado sobre todo este tema y todos los temas, porque al final hablar de multidimensión tiene que ver con
todo, ¿no? La salud física, el bienestar físico, bienestar mental, bienestar emocional. Entonces todo eso lo tienes empaquetado en un curso con vídeos que puedes ver en tu casa y con ejercicios. Y luego también hay un grupo de apoyo que hacemos una vez al mes, una sesión grupal para poder elaborar conjuntamente todo ese proceso que se te está dando. Preguntas sobre qué estás sintiendo o qué dificultades tienes a la hora de elaborar todo lo que se te está dando en el curso, ¿vale? Entonces, claro, porque al final me preguntáis, ¿y cómo hago para los miedos? ¿Cómo hago para el fracaso? ¿Cómo hago para todo esto? Pues la forma que tienes de hacerlo es, primero, tomando conciencia de que quieres transformar algo, ¿no? De que hay algo que no funciona y que quieres transformarlo. Ese es el primer paso. Entonces ya eso ya dice mucho de ti. Y luego, ¿cómo puedes transformarlo? Pues con personas que ya han pasado por ese proceso y que te pueden dar los recursos y las herramientas para hacerlo. O tú investigar por tu cuenta. Ojo, que también hay muchos libros, muchos vídeos, ahora en internet hay muchísimo que habla sobre este tema y tú puedes hacer un trabajo tú solo, pero no va a ser tan rápido. Claro, no es tan rápido. Por eso yo ofrezco el paquetito para que tú lo hagas antes que yo lo conseguí. O sea, al final yo mi proyecto lo inicié precisamente porque cuando yo me separé de mi pareja, del padre de mi hijo, esto iba muy enfocado a las separaciones de pareja y el proyecto lo inicié precisamente para poder ayudar a las personas a superar sus separaciones y rupturas de pareja lo antes posible, porque yo tardé casi 3 años. Ojo, ¿vale? Yo, psicóloga, terapeuta, sí, bueno, porque yo viví ciertas cosas y necesité un proceso, tuve un proceso bastante largo. Entonces entendí, ¿por qué? Porque no había, claro, ¿por qué tardé tanto? Porque sí, iba a psicólogos, iba a terapeutas, pero no eran especialistas en separaciones de pareja, por ejemplo, ¿no? No eran especialistas no se trataba de forma concreta esto de la confianza y de la inseguridad, ¿no? Porque al final el superar una ruptura tiene que ver con los duelos, pero también con la confianza y la seguridad en ti misma y en la vida, en que todo va a salir bien, confiar en Dios, confiar en que sea lo que sea, va a salir bien. Entonces, en ese proceso, cuando yo, que le agradezco muchísimo a todos los terapeutas con los que estuve, que me ayudaron muchísimo, pero me faltó esa parte de no encuentro a nadie que esté especializado en este tema en concreto. Entonces, de ahí, ¿no?, iniciar este proyecto en el que yo vuelco toda mi experiencia y vuelco cómo yo he ido viviendo estos procesos, y eso ha ido ayudando a otras personas que han conseguido superar sus rupturas de pareja, por ejemplo, en este caso, o superar sus procesos. Yo, aparte de ruptura de pareja, yo cuando era muy jovencita también me diagnosticaron un trastorno leve, pero era un trastorno de depresión y ansiedad. Entonces yo sé qué es estar deprimida y tener ansiedad, y tiene que ver con el miedo. Entonces yo ahí digo, pues es que la base de todo es el miedo, es la desconfianza, es la inseguridad. Entonces yo te vuelco todo eso en este curso para que tú consigas antes que yo a superar todos esos procesos que se te estén dando, ¿no? Al final yo te voy allanando el camino. Para mí fueron 5 kilómetros, pues imagínate, ¿no? Vamos a ponerlo visual. Yo hice un camino de 5 kilómetros porque estaba lleno de piedras, de obstáculos, de no sé qué. Entonces yo lo que he hecho a través de este proyecto es ir quitando obstáculos para que tú esos 5 kilómetros los hagas en menos tiempo. Yo lo hice en una semana, pues tú en 3 días, por ejemplo, o en un día. ¿Vale? Esa es la intención aquí, que puedas recuperar tu valor antes que yo, por ejemplo, lo hice en su momento, pero que sobre todo tengas la capacidad de tener esos recursos y tenerlo en casa para que tú puedas ir trabajándolo y repitiéndolo en la medida que sientas que es necesario.
necesitaba beber. ¿Tenéis alguna duda, alguna pregunta? Venga, vamos a hacer ronda de preguntas. ¿Alguna preguntita o algo que queráis compartir? Tenéis el link del curso en mi bio, ¿vale? Ya os digo que está a 99 € esta semana hasta el día 17 de febrero. Y cualquier duda que tengáis respecto al curso, cualquier duda que tengáis respecto al proceso que estéis viviendo que tiene que ver con el miedo, la inseguridad. Luego otro proceso que para mí fue muy potente, de esto hablo en un post, te he dejado un post que hablo de mis 3 crisis potentes y que son las que me han llevado a estar aquí y a crear todos los servicios que he hecho. Fue precisamente el emprender mi negocio, ¿no? Emprender siempre desde pues separada con un niño pequeño. Mucha inseguridad de no sé si voy a ser capaz, pues superar muchas creencias limitantes y transformar y alquimizar mucho esas emociones para poder atreverme. O sea, vosotros os imagináis el primer día, porque yo para estar aquí, detrás de aquí, yo hice mis formaciones, ¿no? de todo esto para saber un poco qué era lo que yo tenía que hacer para que me pudiera poder llegar al máximo número de personas, ¿no? Y me parece maravilloso porque estoy conectando con personas de todo el mundo. He trabajado con Australia, con Estados Unidos, Colombia, México, Paraguay, Chile, Argentina, o sea, España, por supuesto, Italia, Inglaterra, o sea, que al final mi intención es esa, es poder llegar al máximo número de personas. Yo hice mis formaciones y tal, y a mí en mis formaciones me dicen, pues la manera que tienes para llegar a las personas es redes sociales. Y yo digo, ¡ay, Dios mío! ¿Redes sociales? ¡Qué horror! No. No, yo no voy a hacer las redes porque no, que va, yo no valgo para esto. Yo no valgo para esto. A nadie le va a interesar lo que yo haga. A nadie le va a interesar lo que yo diga. Yo soy muy vergonzosa, me da mucha vergüenza. Yo no me quiero exponer porque ¿qué me van a decir? Me van a criticar, me van a juzgar. Las personas de mi entorno y todo van a decir que ella está quien se cree que es. Pues menos mal que no harías. Muchas gracias, Pedro. Y todos esos prejuicios y esos juicios te conectan con tu inseguridad, te desconectan de tu valor, ¿no? Y a mí me desconectaba mucho de mi valor. Y entonces dije, bueno, pues... Pero hubo otra parte que o sea, era más mi impulso a ayudar y ponerme al servicio que todos esos miedos. Y eso fue lo que a mí me ayudó también a trascender todo eso. Pero también hubo un proceso. O sea, me dicen, vale, venga, pues yo empecé a hacer mis posts así, venga, a escribir, fotitos, no sé qué. Y me dijeron, no. Ahora hay que hacer reels para que la gente que suba el algoritmo y no sé qué, no sé cuánto. Y yo dije, ¿reels? ¿Cómo que reels? ¿Cámara? Pero si yo no tengo nada que decir. Y entonces un vídeo. Y luego te dicen, no, porque cuantos más vídeos hagas, más te conoce la gente. Y entonces pasé de hacer un vídeo a la semana a hacer 7 vídeos a la semana. He llegado a hacer hasta 14 vídeos a la semana, es decir, 2 reels al día. Y luego pasé a los directos. Ay, Dios mío, directo, no, Dios mío, 1 hora hablando. No. Entonces, lo que quiero decir con esto es que al final conectas con una parte vuelves a conectar con tu valor. ¿A base de qué? Pues de alquimizar tus emociones, de observar tu diálogo interno, de controlar tu diálogo interno, de cuidar tu energía física, de observar muy bien cuáles son tus síntomas físicos, porque durante todos los procesos, sobre todo en procesos bueno, sobre todo no, en cualquier proceso, pero cuando, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Cuando estás en un proceso de cambio y tienes que hacer cosas nuevas, exponerte vídeos, no sé qué, no sé cuántos, te genera un nivel alto de cortisol y de estrés. Y entonces ahí los síntomas físicos aparecen. Y cuando tú estás atento a ese síntoma físico y dices, ostras, me está empezando a doler la espalda, ostras, me está empezando a doler el estómago, ostras, que me estoy empezando a sentir muy fatigada, ¿no? Esto que os contaba en otro directo de toda la transformación que yo he hecho en mis horarios de los directos tiene que ver con eso, porque al final, si yo quiero estar aquí y quiero
estar conectada con lo que yo y en coherencia con lo que yo transmito y con lo que yo quiero, que es estar al servicio de las personas y ayudar a las personas a conectar con su bienestar, yo tengo que ser la primera en que esté conectada con mi bienestar. Entonces yo ya he aprendido a identificar esos síntomas, a ver qué me están diciendo y a poder cambiarlos, ¿vale? Entonces, bueno, pues todo esto al final es lo que yo te enseño en el curso Recupera tu Valor. Te ayudo a identificar a elevar tus niveles de energía para poder permitirte tener un cuerpo saludable, que tu templo esté bien, esté conectado y tenga energía. A observar tu diálogo interno para tener más fuerza mental. A alquimizar tus emociones para que puedas no entrar en conflicto con ellas y alquimizarlas en fuerza, en capacidad y en confianza. A que sepas a escuchar tu sabiduría interior, porque tu sabiduría interior tiene mucha información y siempre es la correcta, sea lo que sea. Y a conectar con tu amor propio. Hay un módulo entero de amor propio que es súper bonito y que tiene que ver con esto. Al final, cuanto tú más conectado estás a tu amor propio, más confianza vas a sentir. ¿Y qué es el amor propio? Pues priorizarte, cuidarte, y al final tiene todo que ver, ¿no? Como veis, está todo interrelacionado. Así que ahí te lo dejo. 99 euros durante una semana, 10 días. Bueno, hoy es 7, hoy es 8, 9 días. 99 euros. Si quieres más información, me dices por privado. Y si no, tienes el link en mi bio, ¿ok? Y ya lo voy a dejar aquí. ¿Alguna cosita, alguna pregunta? ¿Alguna preguntita, algún comentario, algo que queráis añadir? ¿No? Me lo dejo un poquito porque va con retraso a veces. Pues bueno, lo voy a dejar aquí entonces. Esos dibujos de atrás. ¿Os cuento la historia de los dibujos de atrás? Mira, os la voy a contar. Ese primero, el de las 3 muñequitos, esos los hicimos mi hijo y yo durante la pandemia. Durante la pandemia, a ver, sí, justo 16 de abril del 2020. Él tenía 4 añitos y dibujamos a 2 de sus amiguitas del cole y a él. Y el de arriba es un dibujo que hizo mi hijo también. Son 2 ninjas, así en modo yin-yang. Y sí, normalmente me gusta mucho poner dibujitos de mi hijo por aquí. ¿Alguna preguntita más? Os he dejado también en mi caja, en las stories, os he dejado una caja espejos. Sí, justo, espejitos, así, sí, que se ven, pero de diferente color. Sí. Muchas gracias. Felicidades por el cumpleaños o por los dibujos. No, mi cumpleaños no soy, es de aquí a unos días. Os he dejado en las stories una cajita de preguntas para que me hagáis alguna pregunta, si queréis, sobre mí o sobre vuestros procesos o lo que queráis. Si no queréis dejarla en la cajita, me podéis preguntar por privado. Me encanta hablar con vosotros por privado, así os conozco más y así, bueno, pues también me dais información como para poder ayudaros un poquito más con el contenido, ¿no? A través del contenido solo creo que estoy ayudando a personas o aportar un poco de valor, que un poco no, quiero aportar mucho valor a las personas para que podáis estar conectados con vuestro bienestar, con vuestra fuerza, con vuestra capacidad. Por eso se llaman Power mis directos, ¿no? Que puedas estar en el Power, en la fuerza y en la capacidad. Y por eso se llama Recupera tu Valor el curso. Así que nada, aquí lo dejo, que tengáis un feliz sábado, noche o tarde, dependiendo de dónde estéis. Feliz fin de semana. Nos vemos de nuevo el martes a las 6:33 hora española. Hablaremos de cuerpo y espiritualidad, ¿ok? Que nada, tenéis el link del curso en mi bio, echarle un ojo, le dais veis toda la información que hay y me preguntáis lo que queráis, porfa, por privado.
Os quiero mucho, conectar con vuestro bienestar y recuperar vuestro valor. Un besito, adiós.